Lauren de Ginsburg, profesora de la antigua Roma, contesta una variedad de preguntas que se plantean en Internet respecto al Imperio Romano. En este vídeo, encontraremos algunas respuestas a preguntas que han hecho los internautas acerca de la antigua Roma, así que, sin más preámbulo, empecemos. Pregunta 1. ¿Por qué los romanos llevaban togas? El ciudadano romano promedio no salía de su hogar con una toga, ya que éstas eran prendas largas y difíciles de confeccionar. Las togas estaban reservadas principalmente para ceremonias y eran reconocidas como una vestimenta de prestigio entre los ciudadanos romanos de élite. Esta imagen nos muestra que la mayoría de las personas vestían con ropas que claramente no eran togas. Lo que vestían era la ropa básica romana, común entre personas de cualquier estatus, hombres o mujeres, conocida como la túnica, que era, en esencia, una especie de camiseta larga. Pregunta 2. ¿Los romanos realmente lavaban su ropa con orina? Sí, y de alguna manera, nosotros también lo hacemos hoy. Si observas los productos de limpieza modernos, notarás que muchos contienen amoníaco, un ingrediente altamente efectivo para limpiar. Aunque puede ser muy cáustico y dañar ciertos materiales, es un limpiador extremadamente eficaz. Los romanos, de hecho, descubrieron que la orina, cuando se dejaba reposar durante un tiempo, se descomponía y liberaba amoníaco. Por eso, en las lavanderías de la antigua Roma, conocidas como Fuionicae, lo primero que se hacía con la ropa era sumergirla en cubas llenas de orina concentrada. Después, la ropa se enjuagaba con agua corriente en varias cubas, hasta que quedaba completamente limpia y lista para secarse al aire libre. Pregunta 3. ¿Los romanos tenían vomitorios? Sí, pero no de la forma en que podrías pensar. En los planos de antiguas construcciones romanas como estadios, anfiteatros y teatros, donde se reunían decenas de miles de personas, a menudo se encuentra el término vomitorium. Esto ha dado lugar al mito de que los romanos utilizaban estos espacios para purgarse después de comer en exceso. Sin embargo, esa no es la verdadera función de los vomitorios. La palabra proviene del latín vomo, vomere, que significa de expulsar o de enviar. En este caso, no se refiere a la comida, sino a la gente. Los vomitorios eran grandes escaleras diseñadas para permitir que multitudes salieran rápidamente de los estadios. De hecho, hoy en día seguimos utilizando esa misma tecnología para gestionar grandes multitudes, aunque ya no los llamamos vomitorios. Pregunta 4. ¿Qué comían los romanos como refrigerio? Sorprendentemente, en la antigua Roma no había palomitas de maíz como hoy en día. ¿Qué comían entonces en el Coliseo? Esto llamó la atención el verano pasado cuando comenzaron a excavar el sistema de drenaje y las alcantarillas del Coliseo. Si lo piensas, en los eventos masivos actuales, la comida suele acabar en el suelo o en los desagües, y en la Roma antigua sucedía lo mismo. Los restos de alimentos arrojados en el Coliseo terminaban en las alcantarillas, y eso nos ha permitido descubrir qué consumían. Se han encontrado diversas variedades de frutos secos, restos de higos, melocotones, uvas y otras frutas fáciles de transportar. Además, se descubrió que muchos asistentes al Coliseo llevaban pequeñas parrillas portátiles, como mini barbacoas, para asar carne mientras presenciaban las luchas de gladiadores o las cacerías de animales. Pregunta 5. ¿Por qué el hormigón de la antigua Roma es más duradero que el moderno? Si observamos la cúpula del Panteón en Roma, que aún se mantiene en pie, resulta impresionante, especialmente al compararla con estructuras más modernas, como puentes construidos en los años 70, que no han envejecido tan bien. Un equipo de ingenieros del MIT decidió investigar por qué el hormigón romano ha resistido mejor el paso del tiempo, y creen haber encontrado la respuesta. Al analizar la composición del hormigón romano, detectaron pequeños fragmentos blancos llamados clastos de calorías. Estos fragmentos no eran defectos, sino una prueba de que los romanos usaban cal viva en lugar de cal apagada, que era lo que se había asumido anteriormente. La cal viva aceleraba el proceso de fraguado del hormigón, lo que permitía que el material se endureciera rápidamente, incluso bajo el agua, una propiedad que ha asombrado a los científicos durante años. Otra característica fascinante del hormigón romano es su capacidad de autocurarse. Cuando se somete a ciertas condiciones y se producen grietas, los clastos de cal pueden liberar material para sellarlas, lo que permite que el hormigón se repare por sí mismo.
Aunque recrear este proceso en el laboratorio es posible, es mucho más costoso que el hormigón moderno, por lo que no es probable que veamos una revolución del hormigón romano. Sin embargo, este hallazgo arroja luz sobre los secretos detrás de la durabilidad de las construcciones romanas. Pregunta 6. ¿Los gladiadores realmente luchaban contra leones? ¿Y cuán frecuentemente morían? Sí, los gladiadores realmente combatían contra leones en los espectáculos del Coliseo. De hecho, no era tan simple como soltarlos desde una puerta. La ingeniería del Coliseo incluía mecanismos subterráneos que permitían que los leones aparecieran repentinamente en la arena, sorprendiendo tanto al gladiador como al público. En cuanto a la tasa de mortalidad, la evidencia arqueológica, como las lápidas de gladiadores, muestra que algunos de ellos sobrevivieron a muchas competiciones, llegando a participar en 50 combates o más. Incluso hay casos de gladiadores que lograron retirarse para convertirse en entrenadores de nuevos luchadores. Esto sugiere que no era un escenario en el que cada combate terminara en muerte. Las luchas entre gladiadores solían ser coreografiadas, diseñadas para generar emoción entre los espectadores sin necesariamente acabar con la vida de uno de los combatientes. Sin embargo, eso no quiere decir que nunca murieran en combate. Hay evidencia de gladiadores que fueron asesinados, pero esas muertes solían ser acordadas previamente por quienes organizaban los juegos y tenían poder sobre la vida de los gladiadores. Por lo tanto, aunque el peligro era real, no todos los enfrentamientos estaban destinados a terminar con la muerte de uno de los combatientes. Pregunta 7. ¿Qué inventaron los romanos que seguimos utilizando hoy? Es importante aclarar el término invención, ya que, en muchos casos, los romanos no crearon algo completamente nuevo, sino que mejoraron o perfeccionaron tecnologías ya existentes. Un buen ejemplo de esto es el hormigón, que no fue inventado por ellos, pero sí optimizado de manera significativa. Un área en la que los romanos hicieron aportes duraderos fue en la medicina. Herramientas quirúrgicas como escalpelos, pinzas y fórceps, que son fundamentales en la cirugía moderna, fueron utilizadas en formas muy similares por los médicos romanos. Si comparamos un set de herramientas quirúrgicas actual con las que se usaban en el pasado, notaríamos que muchas tienen una gran semejanza en cuanto a su diseño básico, e incluso estaban hechas de materiales similares, como ciertos tipos de metal. Este legado en el ámbito médico es un claro ejemplo de cómo los avances romanos siguen influyendo en nuestra vida cotidiana hoy en día. Pregunta 8. ¿Tenían bares en la antigua Roma, o el vino fluía libremente por las calles? Aunque en la antigua Roma no había vino fluyendo libremente por las calles, sí existían bares, y estaban por todos lados. Eran conocidos como taberni, y funcionaban no solo como lugares para beber, sino también como sitios donde se ofrecía comida. Un ejemplo claro de esto proviene de excavaciones recientes en Pompeya. Allí se puede observar un gran mostrador, lo que sugiere que alguien se situaba detrás para servir bebidas alcohólicas. Además, las grandes jarras que se ven no solo contenían vino, sino también alimentos, como guisos o platos calientes que la gente podía consumir en el lugar o llevar a casa para recalentarlos y disfrutar como su comida principal del día. Estos establecimientos eran comunes en los barrios de clase trabajadora de Pompeya, y se distribuían con la misma frecuencia que hoy veríamos un Dunkin' Donuts en Boston. El graffiti encontrado en estas tabernis sugiere que eran auténticos centros sociales en la comunidad, lugares donde la gente acudía, similar a como hoy se frecuentan los bares de barrio. Pregunta 9. ¿Las estatuas romanas fueron pintadas? Sí, todas esas estatuas griegas y romanas estaban pintadas, aunque el término llamativamente puede ser exagerado. La imagen que la mayoría tiene de la antigua Roma es de esculturas y edificios de mármol blanco reluciente, pero en realidad, los romanos habrían considerado ese aspecto bastante monótono, les encantaba el color y la vitalidad, y eran excepcionales pintores. En una exhibición del Museo Metropolitano de Arte, se mostró una serie de estatuas recreadas donde los científicos analizaron minúsculos restos de pigmento que quedaban en las esculturas antiguas. Esto permitió ver, por ejemplo, que una estatua de Nerón no solo representaba la figura en mármol, sino que cada capa de ropa estaba pintada con colores, texturas y patrones detallados. Lo mismo ocurría con los edificios romanos, donde Roma se veía como una ciudad vibrante llena de color. Pregunta 10. ¿En la antigua Roma realmente existía una libertad sexual para todos?
En la antigua Roma, la vida sexual era notablemente activa y variada. Los romanos no solo practicaban relaciones sexuales dentro del matrimonio, sino que también tenían encuentros extramaritales, tanto para la procreación como para el placer. Contaban con métodos anticonceptivos y, cuando sus derechos eran percibidos como limitados, las mujeres romanas se alzaban en defensa de su libertad sexual. La cultura romana estaba impregnada de expresiones artísticas y literarias que exploraban el deseo y la sexualidad. Desde esculturas hasta poemas, se hablaba abiertamente de actos y preferencias sexuales. En este contexto, era común que los hombres tuvieran relaciones con mujeres y hombres, mientras que las mujeres también tenían la libertad de involucrarse sexualmente con hombres y otras mujeres. Así, al igual que en la actualidad, existía un amplio espectro de comportamientos y orientaciones sexuales en la sociedad romana. Pregunta 11. ¿Qué emperador romano fue objetivamente el mejor? El Imperio Romano, como una autocracia, estuvo gobernado por emperadores con un control absoluto, lo que a menudo no favorecía la justicia ni el bienestar de todos sus ciudadanos. En ese contexto, es difícil calificar a alguno como el mejor de manera objetiva. Un ejemplo claro de los extremos es Nerón, ampliamente reconocido como uno de los peores emperadores por su crueldad y excentricidades. Por otro lado, Marco Aurelio es frecuentemente alabado, especialmente en tiempos modernos, por su obra filosófica estoica y su reputación como un gobernante sabio. Sin embargo, cuando reflexionamos sobre el mejor, debemos preguntarnos, ¿el mejor para quién? Para los esclavos, que componían una parte significativa de la población del imperio, no hay evidencia de que ninguno de los emperadores romanos hubiera sido un gobernante justo según los estándares actuales. Aunque algunos emperadores pudieran haber sido menos tiránicos que otros, la naturaleza del sistema imperial no promovía el bienestar igualitario entre sus habitantes. Pregunta 12. ¿Hasta qué punto eran eficaces los aseos y baños públicos para mantener limpia a la gente? ¿Y cómo era la higiene en la antigua Roma? Los romanos contaban con una tecnología avanzada en lo que respecta al manejo del agua. Un ejemplo claro es su extenso sistema de acueductos, capaz de transportar agua limpia a través de grandes distancias. Además, desde el siglo IV a.C., ya disponían de un sistema de alcantarillado, lo cual es impresionante para su época. En cuanto a la higiene personal, los romanos tenían baños públicos que eran utilizados por personas de todas las clases sociales. Era habitual que los ciudadanos acudieran a estos baños diariamente para limpiarse, lo que ayudaba a mantener un nivel básico de higiene. Además, también existían aseos públicos, aunque no ofrecían mucha privacidad, ya que los puestos estaban dispuestos de manera bastante abierta. A lo largo de estos aseos corrían canales de agua que ayudaban en el proceso de limpieza. Sin embargo, a pesar de sus logros tecnológicos, los romanos no comprendían del todo ciertos aspectos sobre la propagación de enfermedades. Por ejemplo, no conocían las causas de enfermedades como la disentería, lo que representaba un problema. Utilizaban esponjas de mar como una forma de papel higiénico, las cuales se limpiaban con vinagre, pero este método no era suficiente para prevenir la transmisión de enfermedades infecciosas como la disentería. Pregunta 13. ¿Con qué tipo de juguetes jugaban los niños romanos? Contamos con abundante información sobre cómo el juego era visto como una herramienta importante para el desarrollo social y emocional de los niños romanos. Un ejemplo fascinante es una muñeca de marfil, cuyas extremidades están articuladas, lo que permite que pueda sentarse o ponerse de pie. Esta muñeca en particular no solo destaca por su diseño, sino también porque imita el famoso peinado de la emperatriz Julia Domna, lo que la convierte en una especie de juguete de alta moda en la época. Además de las muñecas, los juegos de dados eran muy populares entre los niños romanos, así como bloques de construcción que fomentaban el aprendizaje colaborativo. Los juguetes no solo servían como entretenimiento, sino que también tenían un valor sentimental profundo. Es probable que algunos de estos objetos, como la muñeca mencionada, fueran tan apreciados que se conservaban como recuerdos mucho más allá de la infancia. Pregunta 14. ¿Cuál era la esperanza de vida media de un campesino romano? Esta es una pregunta interesante, ya que se suele encontrar en Internet que la esperanza de vida en la antigua Roma era de aproximadamente 35 años. Esto ha llevado a la creencia errónea de que, al alcanzar esa edad,
uno ya era considerado un anciano. Sin embargo, es fundamental entender qué significa realmente esa cifra promedio. La mortalidad infantil en Roma era extremadamente alta, con muchos niños falleciendo durante su primer año de vida. Aproximadamente el 50% de los infantes morían antes de cumplir los 10 años. Esto, sin duda, influía en la media de vida, que se veía afectada drásticamente por estos trágicos eventos. Si un niño lograba sobrevivir hasta los 10 años en una familia de campesinos, tenía una probabilidad considerable de alcanzar los 50 años, y hay evidencia de que muchas personas vivieron incluso más allá de esa edad. Por lo tanto, aunque la cifra promedio pueda parecer baja, el contexto revela que muchos alcanzaban una vida mucho más larga si lograban superar la infancia. Pregunta 15. ¿Cómo puede un arqueólogo mirar una columna antigua y concluir que esto era un burdel romano? No se podría concluir que una columna antigua pertenecía a un burdel romano solo por su aspecto. Sin embargo, hay un burdel muy conocido en Pompeya que fue construido específicamente para este propósito. Este edificio está diseñado con pequeños puestos, y cada uno cuenta con una cama. Además, las paredes del lugar presentan escenas sexuales bastante gráficas y grafitis que refuerzan su uso. Uno de los grafitis más destacados es el de una trabajadora sexual que decía "Uy, empuja lentamente". Al juntar todas estas evidencias, se hace evidente que este era un establecimiento donde se ofrecía trabajo sexual de manera abierta. Pregunta 16. ¿Qué derechos adquirieron las mujeres romanas en la Roma imperial? En la Roma imperial, las mujeres romanas no tenían derecho al voto, lo cual es un punto significativo. Sin embargo, sí podían ser ciudadanas y poseer propiedades a su nombre, así como heredar bienes. Algunas mujeres incluso gestionaban sus propios negocios, utilizando su sentido comercial para apoyar a sus familias, especialmente a sus hijos varones, y para avanzar en sus ambiciones políticas. Además, tenían el derecho de contratar abogados para defenderse o presentar demandas en los tribunales. En comparación con otras culturas antiguas, las mujeres romanas disfrutaban de un grado relativamente alto de libertad y autonomía, que abarcaba diferentes clases sociales. Esto les permitía participar en la vida económica y social de la Roma de su tiempo de maneras que no siempre eran posibles en otras civilizaciones antiguas. Pregunta 17. ¿Cuántas guerras civiles tuvo Roma, incluida la época bizantina? Determinar cuántas guerras civiles tuvo Roma, incluida la época bizantina, es una tarea compleja por varias razones. En primer lugar, los romanos consideraban la guerra civil como una lucha interna constante que debían enfrentar diariamente para evitar que estallara. El término guerra civil fue realmente acuñado por ellos para describir los enfrentamientos entre ejércitos romanos liderados por comandantes romanos. Sin embargo, surgen preguntas sobre lo que realmente constituye una guerra civil. Por ejemplo, ¿qué pasa con la rebelión de esclavos, como la liderada por Espartaco? ¿Se puede considerar eso una guerra civil? Además, hay que tener en cuenta los levantamientos en las provincias romanas contra el gobierno central. Estas regiones también eran parte de Roma, pero sus rebeliones a menudo se llevaban a cabo con tácticas de guerrilla. ¿Deberían estas revueltas ser clasificadas como guerras civiles? A medida que se analiza el conflicto entre diferentes partes de Roma, se hace evidente que la definición de guerra civil se complica, ya que los enfrentamientos internos ocurrían con frecuencia a lo largo de la historia romana. Pregunta 18. ¿Qué usaban los antiguos romanos durante el invierno? Es interesante observar que la imagen común que tenemos de los antiguos romanos, con sus camisas de lino ligero y sandalias, no refleja la realidad de cómo se vestían durante el invierno. De hecho, nevaba en Roma. La clave para mantenerse cálido en esta época era el uso de capas, un principio que sigue siendo efectivo hoy en día. Los romanos tenían acceso a materiales ideales para el invierno, como la lana, que era muy valorada por sus propiedades aislantes. El romano promedio solía usar calcetines. Sí, los romanos fueron pioneros en la combinación de calcetines y sandalias. Usaban calcetines gruesos para mantener los pies calientes. Además de las sandalias, también contaban con zapatos de cuero robustos. Cuanto más gruesas eran las capas de cuero, mejor se adaptaban a las condiciones invernales. Por último, llevaban múltiples capas de hermosos mantos de lana para resguardarse del frío, asegurando que estuvieran cómodos y abrigados durante los meses más fríos del año.
Pregunta 19. ¿Cómo los romanos produjeron sus monedas romanas y cómo ponían al emperador en las monedas? Los romanos producían sus monedas mediante un proceso manual llamado acuñación. Para hacerlo, utilizaban moldes con imágenes grabadas en ambos lados, uno para el anverso y otro para el reverso de la moneda. En el medio se colocaba un disco de metal, que luego se golpeaba con un martillo. Al aplicar esta presión, las imágenes quedaban impresas en ambas caras de la moneda, incluida la del emperador, que solía estar en el anverso. Pregunta 20. ¿Los antiguos romanos iban de excursión o a la playa para relajarse? Sí, los antiguos romanos disfrutaban de actividades recreativas, y muchos de ellos se dirigían a la costa, especialmente a la bahía de Nápoles, donde tenían villas junto al mar. Estas escapadas eran como unas vacaciones de spa que podían durar varios meses, y estaban reservadas principalmente para la élite de Roma. Sin embargo, la mayoría de los romanos comunes no contaba con tanto tiempo para disfrutar de estas lujosas estancias. Entonces, ¿qué hacían para relajarse? Roma contaba con un extenso calendario de festivales que ofrecían diversas formas de entretenimiento, como combates de gladiadores, carreras de carros y espectáculos teatrales, que incluían lo que hoy consideraríamos musicales. Es interesante notar que incluso personas de comunidades rurales acudían a estos festivales, especialmente a los más grandes, porque eran considerados eventos estatales. En el imperio, había más de 100 días festivos al año, lo que proporcionaba numerosas oportunidades para que los romanos disfrutaran de su tiempo libre y celebraran en comunidad. Pregunta 21. ¿Los romanos pagaban alquiler? En la antigua Roma, la gente trabajaba y, en muchos casos, debía pagar alquiler por su vivienda. Tomemos como ejemplo a un romano promedio, como Marcus, que podría ser un zapatero, un sastre o un lavandero. Estas actividades cotidianas eran similares a las que desempeñaba cualquier ciudadano en la ciudad. A veces, los romanos más acomodados vivían en viviendas que estaban situadas justo encima de sus negocios, lo que les permitía ser propietarios de su espacio. Sin embargo, en muchas ocasiones, tanto su hogar como su lugar de trabajo eran alquilados a un propietario. Y, como es común en cualquier época, los romanos no eran ajenos a las quejas sobre sus arrendadores. Había reclamos sobre las malas condiciones de las viviendas, problemas de plagas que no se atendían, o vecinos que hacían ruido y perturbaban el sueño de los más pequeños. Pregunta 22. ¿Tenían marihuana en la antigua Roma? Sí, los romanos tenían conocimiento del cáñamo, pero no en el contexto que podrías estar imaginando. Valoraban mucho esta planta por su versatilidad, especialmente para la producción de cuerdas. Encontramos productos elaborados con cáñamo en diversas partes de su sociedad. De hecho, la palabra latina para cáñamo es cannabis, lo que establece una clara conexión. Sin embargo, no hay indicios de que los romanos fumaran cáñamo, ya que fumar no era una práctica común en su cultura. Además, tampoco hay evidencia sólida de que reconocieran las propiedades psicoactivas del cáñamo. En resumen, aunque conocían la planta y la utilizaban de diversas maneras, no parece que estuvieran interesados en sus efectos alteradores de la mente. Pregunta 23. ¿Cuántos emperadores romanos hubo? Es notable que incluso los historiadores romanos no logran ponerse de acuerdo sobre cuántos emperadores romanos existieron, a pesar de que la pregunta parece sencilla a primera vista. Todo comienza con Augusto, quien es considerado el primer emperador y designa a Tiberio como su sucesor. Así, al menos tenemos un punto de partida claro: 2 emperadores. Sin embargo, contar los emperadores se vuelve complicado a medida que Roma se expande y diferentes individuos reclaman el título de emperador. Para muchos romanos, convertirse en emperador a menudo significaba tener el respaldo de un ejército que los proclamara como tal, lo que podía llevar a un asedio de Roma hasta que fueran oficialmente reconocidos. A lo largo de la historia del Imperio Romano, el centro de poder se fue desplazando. Ya no era exclusivamente la ciudad de Roma, a veces estaba en Constantinopla, en Milán o en Ravenna. Esto dio lugar a múltiples emperadores o figuras que podían ser vistas como tales al mismo tiempo. Además, había usurpadores, individuos que, apoyados por sus ejércitos, decidían que podían reclamar el título de emperador. La confusión se acentúa por la falta de reglas claras para determinar quién era realmente un emperador. En muchos casos,
nuestra única evidencia de su legitimidad puede ser una moneda acuñada por alguien que se proclamaba emperador. Pero sin más información, es casi imposible saber con certeza si esa persona realmente ocupó el cargo. Esta ambigüedad en la historia de los emperadores romanos hace que la tarea de contar cuántos hubo sea bastante difícil. Pregunta 24. ¿Cuántos dioses adoraban los antiguos romanos? No es del todo correcto preguntar cuántos dioses adoraban los antiguos romanos, sería más apropiado cuestionar qué deidades no veneraban. Los romanos concebían la divinidad en múltiples aspectos de su entorno, creían que incluso los manantiales y las cuevas poseían un ser divino. Por ejemplo, tenían un festival llamado Robigalia, que se celebraba en abril, destinado a evitar el moho en sus cultivos. Este evento demuestra que consideraban que hasta el moho tenía un espíritu divino al que podían apelar o sobornar para proteger sus cosechas. Así, los romanos estaban profundamente interesados en reconocer lo divino en todos los rincones de su vida, buscando constantemente formas de conectarse religiosamente con esas manifestaciones divinas en su mundo. Pregunta 25. ¿Rómulo y Remo eran reales? Rómulo y Remo son considerados los legendarios fundadores de Roma. Según la leyenda, estos gemelos fueron desterrados de su hogar por un rey tirano y se dice que fueron arrojados a un río. Sin embargo, una loba los encontró y los cuidó, evitando así que perecieran. Al crecer, los gemelos lograron derrocar al rey malvado y fundar su propia civilización. A pesar de la importancia de esta historia en la mitología romana, incluso los romanos mostraron escepticismo respecto a ella. Muchos historiadores posteriores cuestionaron la veracidad del relato, planteando dudas sobre la existencia real de una loba, sugiriendo que tal vez se referían a una trabajadora sexual a la que simplemente llamaron loba. Así que, aunque la historia de Rómulo y Remo es fundamental en la tradición romana, su autenticidad siempre ha estado en entredicho. Gracias por acompañarnos en este fascinante recorrido por la Roma antigua con la profesora Lauren de Ginsberg. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like y compartirlo con otros entusiastas de la historia. Nos encantaría leer tus comentarios sobre cuál de estas curiosidades te sorprendió más. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Testigos del Imperio y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos llenos de historia y conocimiento. Nos vemos en el próximo capítulo.